Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Oh Dios, bendito eres tú, Señor. Adoramos al Señor. Acércate al Señor. Milagroso, abres camino, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no abres camino, tus promesas, tus en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 El Señor nos dé la gracia suficiente para estar de pie en medio de todo. Danos, Señor, bendito Dios. Danos de tu gracia, Señor. Amados hermanos, una bendición poder estar juntos, congregarnos en este día, dando culto al Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Y a pesar de toda circunstancia, sabemos que el Señor no ha dormido, porque no duerme el que guarda a Israel. El Señor está atento a tu voz, a mi voz, y en todo este tiempo el Señor te está guardando. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Inclina tu rostro y vamos a orar cada uno de nosotros. Señor amado Dios, te rogamos, Padre, que tú nos permitas, Dios, acercarnos a ti, Señor. Padre, somos la iglesia, Señor bendito Dios, y la iglesia no para. Somos la iglesia tuya, Señor bendito Dios, y estamos presentes cada uno de nosotros en tu día. Es el día del Señor. Padre, danos tu gracia, llénanos con tu presencia todo el tiempo, Dios. Así tú que habitas en nuestros corazones, que tú habitas en nuestro ser. Oh Dios amado Señor, porque la plenitud de la deidad está en nosotros. Porque en Cristo está la plenitud de la deidad y Cristo está en nosotros. Oh Dios amado, ora al Señor, ora al Señor. Dios amado, queremos presentarte, Señor bendito Dios, cada vida en este tiempo. Oh Dios, tú eres, Señor, el Dios poderoso, Señor. Aquel poderoso Dios que escucha la oración de su pueblo. Y aquí hay un pueblo que clama a ti, Señor Dios. Padre, te rogamos, Señor, por los enfermos hoy día, Señor. Aún por los que han perdido vidas. Padre, gracias, porque tú, Señor bendito, no has perdido el control, Dios. Aún, Señor bendito, Dios, que podamos ver, Señor, tu ira derramada, Señor, Padre, por causa de nuestro pecado, Señor.
también, Señor amado, es grande tu misericordia, que está cada día, Señor, para nosotros. Oh Dios bendito, convierte, Señor bendito, Dios, a tu pueblo. Que pueda, Señor, ser llevado a tu palabra, Dios, y a través de tu Espíritu, Señor, tú puedas tocar cada vida, Dios. Salva, Señor. En este día, Señor, salva. Ruega conmigo, ora al Señor. Oh Dios bendito eres tú, Señor. Solamente hay esperanza en ti, Señor bendito Dios, y nos unimos en oración. Nos unimos en oración, sabiendo, Señor amado Dios, que tú escuchas el clamor de tu pueblo, Dios. Que tú escuchas, Señor, a los que son tuyos, Dios. Padre, lleva a la verdad y al arrepentimiento a cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Una vida de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en este mundo se ha vuelto como una mala palabra. Escuchamos a personas aún públicamente decir, no tengo de qué arrepentirme, pero hay que escuchar la voz de Dios y en verdad arrepentirnos de todo corazón. El arrepentimiento es como una puerta hacia Dios mismo, hacia su perdón, hacia su gracia. Pero hoy en día el concepto del arrepentimiento está devaluado, porque los necios están manejando la filosofía de este mundo, y no tú ni yo, no la iglesia del Señor. Por lo tanto, cada vez que Dios nos permite despertar, es un tiempo para que tú y yo podamos compartir la palabra con otros. Más hoy que es su día, pero prepara tu corazón, prepara tu mente, que Dios pueda utilizar tu vida para salvación y que otros reciban a Cristo como su Señor. Desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, luego de haber resucitado de entre los muertos, la iglesia espera su segunda venida. Juan en el Apocalipsis escribe, la iglesia dice, ven Señor Jesús. Algunos hasta hoy creen que el Señor falló, que Él lo que ha prometido no ha cumplido. Pero el apóstol Pablo nos deja claro el propósito de por qué el Señor no ha vuelto todavía. En segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9, dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez leamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es parte cotidiana en la vida del creyente, mientras que las demandas son lo que acompañan a los impíos. Otra vez, lo cotidiano en la vida del creyente es el arrepentimiento, pero en la vida de los necios, las demandas son la forma en que cada día expresa su miseria. Demandan a aquellos que por desgracia viven con ellos, a aquellos que no los han abandonado aún cuando habían desarrollado ya una vida pecaminosa. Pero personas que aún creen haber cambiado de alguna forma acercándose a la iglesia, acercándose al Señor, estas personas siguen en demandas porque siguen en miseria, no hay conversión en su vida porque no hay arrepentimiento. Entonces, los que viven con aquellos que creen haberse convertido, pero no lo han hecho, entonces en vez de vivir en un constante arrepentimiento, viven en constantes demandas. Demandan, por ejemplo, a sus padres. Si me porto bien, ¿por qué no puedes darme esto o aquello? Me acuerdo que había un letrero en la casa de alguien, en la puerta del cuarto de su hijo, y decía, propiedad privada, no entrar. Ya me imagino demandas de espacio, demandas de algún tipo de bien o algún tipo de privilegio, cuando los hijos deberían vivir honrando a sus padres. Demandas a su cónyuge. Ni salgo con amigos, ni me emborracho.
Si yo estoy todo el tiempo en la casa, trabajando, ayudando, limpiando, si yo trabajo tanto como tú, pero por lo menos debería merecer esto o aquello. La miseria del hombre que no vive en arrepentimiento se levanta como si fuera una evidencia a través de una vida de demandas. Demandas a los hijos. Padres que aún tienen hijos ya casados y de repente están diciéndole, deberías llamarme más seguido, deberías venir. Desde que te has casado parece que he muerto para ti. Cuando me muera vas a arrepentirte en verdad de no haber pasado tiempo conmigo. Manipulación, demandas que muestran una vida miserable porque no es una vida que está llena de arrepentimiento, no es una vida que vive en constante arrepentimiento, reconociendo la obra del Señor. Demandas a Dios. Dios, he dejado todas las cosas por ti. Dios, yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello, yo quería desarrollar tal cosa, pero por causa tuya, para servirte, yo he dejado tantas cosas. ¿Será que alguien de nosotros puede haber dejado algo que Dios no le hubiera dado? ¿Será que alguien puede haberle dado a Dios algo que no ha recibido de Él? Me acuerdo un tiempo cuando estábamos pastoreando Viacha, una ciudad que tengo realmente recuerdos tan hermosos. Cuando pastoreaba esa iglesia, entonces algunas personas venían del mismo barrio donde yo había sido criado, un barrio muy cómodo, un barrio élite en La Paz. Venían y me miraban donde yo vivía, en el cuarto que yo vivía, y cómo estaba viviendo con tanta necesidad delante de los ojos de todos, pastoreando una iglesia que no tenía la forma de mantenerme. Entonces las personas empezaron a decir, cada uno de los que venían del mismo barrio, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar muchísimo más de lo que tú has dejado. Y yo con tristeza les decía, no han entendido el Evangelio. Gracias por su cariño, por sus deseos, pero jamás podré pagarle al Señor su perdón, su misericordia. Así que aun que deje más cosas, aun que le dé todo, aun que le entregue mi vida entera para lo que Él quiera y aun pierda mis sueños, mis deseos, mis anhelos, seguiré debiendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar demandando a Dios. Cuando estamos demandando a Dios, entonces mostramos nuestra miseria. Cuando la persona que vive entendiendo que debe arrepentirse y que cada día debe arrepentirse delante del Señor por causa de que reconoce quién es uno y quién es Dios. ¿Reconocemos quién es Dios? Él es amor, pero es fuego consumidor. Él puede derramar su ira en cualquier momento sobre la humanidad entera y lo hace con justicia, porque hemos pecado contra Él. Pero uno de nosotros podría decirle, Señor, yo soy tu siervo, yo he vivido de esta manera, entonces merezco que tú hagas esto o aquello. Ninguno de nosotros. Necesitamos ser conscientes que la vida de demandas hacia otros por nuestro cambio, la vida de demandas por nuestro amor y por nuestro servicio a otros, es miseria. No podemos vivir en demandas si realmente nos hemos convertido a Jesucristo. Y si nos hemos convertido a Jesucristo, entonces hay una vida de arrepentimiento constante. Porque sabemos que el mismo Señor no nos tomó por nuestros méritos, ni por la obra nuestra, ni por nuestra santidad, sino por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Viven como merecedores de todo. Y esto solo ofende a Dios. El apóstol Pablo creía que Dios lo había dejado en deuda con todos los hombres. Era deudor de Dios, pero era deudor a los hombres por la obra del Señor. Dios mismo lo había puesto en un lugar donde Él se miraba frente a los demás como deudor. La Escritura muestra a Pablo diciendo, soy deudor. Si nosotros seguimos creyendo que somos merecedores de todo por lo que hacemos, por lo que nos esforzamos, por lo que nos apartamos del mundo y del pecado, y creemos que somos merecedores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de los dones de Dios,
de toda bendición, entonces estamos viviendo una vida miserable sin arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es el momento solamente cuando yo pude ser vivificado por Dios, por su Espíritu, y entendí el Evangelio y le reconocí como Señor y Salvador y deposité la fe que Él me dio en la cruz del Calvario. No es solamente ese momento de arrepentimiento en mi vida, sino que si realmente entiendo quién soy yo y quién es Él y la gracia que he recibido, entonces vivo consciente de que soy simplemente un pecador. Mi condición es pecador, por lo tanto vivo cada día en arrepentimiento. ¿Te consideras tú deudor de los demás por causa de la gracia del Señor? ¿Tú crees que vives con la actitud humillada delante del Señor, pidiéndole perdón todos los días, reconociendo que lo que has recibido ha sido gracia? Entonces el Señor está contigo. Entonces sí, su gracia está contigo, pero no porque la has merecido, sino que sigue siendo gracia. Pero la evidencia que debe tener el Señor en nosotros debe ser una vida de arrepentimiento. No porque estamos entregándonos al pecado y volvemos al confesionario, como algunos lo hacían antes, sino porque sabemos que de alguna forma seguimos ofendiendo la santidad de Dios por causa de nuestro pecado. Solamente nuestra condición de pecadores ofende la santidad de Dios. Y solamente si tenemos una vida de arrepentimiento, solamente si nosotros estamos aferrados a esta gracia todo el tiempo, entonces veremos la bondad de Jehová. Porque el Señor está sobre los que le temen. El Señor está sobre los que le aman. Pero son cosas necesarias. Algunos creen que un día se arrepintieron y vinieron a Cristo. La palabra nos manda que podamos reconocer a Dios como es y reconocer nuestra vida delante de Él. ¿No es el apóstol Pablo el que dice de sí mismo que es el primero de los pecadores? No porque está entregado al pecado, sino porque sabe quién es Él y sabe quién es su Dios. ¿Cómo entendemos el arrepentimiento? Podríamos definir como un cambio completo, una alteración completa en nuestras motivaciones básicas y en nuestra forma de vida. Voy a leer esto para que quede grabado en nosotros. Podríamos definir el arrepentimiento como un cambio completo, una alteración en nuestras motivaciones básicas y en nuestra forma de vida. La palabra usada en el Nuevo Testamento, o las palabras usadas en el Nuevo Testamento, son metanoeo o metalomai, que vienen de la misma raíz. Esto habla de un cambio de pensamiento, de lamentarse, de tener remordimiento para provocar este cambio. Así que podríamos entender aún que esto está hablando como de una metamorfosis. Algunos de nosotros vimos en el colegio o recordamos del colegio la metamorfosis del sapo. Y veíamos como de ser creado de esta manera, como algo tan pequeño, terminaba siendo el sapo que conocemos. ¿Cómo entender? Entonces la palabra arrepentimiento está llevando a un cambio de vida, a un proceso completo, donde comienza con una decisión real por rendirse a Cristo, y esto debe ser algo cotidiano. Necesito rendirme a Cristo todo el tiempo. Necesito reconocer cuánta necesidad tengo yo de su gracia. Miserable de mí sin el Señor. O como decía Isaías, ay de mí, ay de mí. Así que podemos aún entender la palabra metanoeo o metalomai en griego como algo que está refiriendo conversión, algo que nos está mostrando la necesidad de una transformación de vida, porque hemos ofendido la santidad de Dios, hemos recibido su perdón y ahora tenemos que vivir en ese perdón constante, porque solamente somos pecadores. Mi condición es pecador, no me estoy entregando al pecado, sin embargo soy pecador, es lo que podría decir el apóstol Pablo.
Por lo tanto, si nuestra vida es como la de aquel que cree que se merece todo y que está reclamando a los demás y reclamando a Dios que merece algo, que se le debe dar algo, entonces necesitamos cambiar de vida. Salir de esa miseria de demandas a una vida que reconoce que es deudora, a una vida que es deudora delante de Dios, por lo tanto tiene deudas con los demás. Y no hay otra forma. Si yo no bendigo, no sirvo, no cuido, no entrego, no doy, entonces no muero. Y si no muero, entonces no tengo fruto, porque la semilla debe morir para dar fruto. Para empezar, debemos reconocer, así como el apóstol Pablo, que Dios salva solo a pecadores. Por lo tanto, no puedo presentarme delante de Dios como alguien que no tiene pecado. Si Dios salva a los pecadores, entonces soy un pecador. Si la vida de Dios mismo habita, ha hecho su templo en la vida de los pecadores, entonces soy un pecador. Pero necesito reconocer que el Señor ha venido para esto. En Lucas 5:32, el Señor Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra vez el concepto: entonces vino Cristo a mi vida, yo me arrepentí y me convertí a Cristo. Está bien para empezar, pero no puedo dejar de arrepentirme todos los días de mi vida, porque si no reconocería que el momento en que me he convertido a Cristo, se acabó el pecado en mi vida y ya no ofendo más a Dios. Seguro que soy acepto en el amado. Seguro que es por la gracia que vivo. Pero si no tengo arrepentimiento, entonces no tengo conciencia de quién soy y de quién es Él. Y si no tengo conciencia de quién soy yo y quién es Él, entonces el Espíritu Santo no habita en mi ser. Y evidencia de que soy salvo. Evidencia de que eres salvo. Entonces es que el Espíritu de Dios nos convenza todo el tiempo de pecado y nos lleve al arrepentimiento. El deseo de Dios es una vida de arrepentimiento continuo. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el soberano, y a pesar de que ordena a cada hombre que se arrepienta, la Escritura dice que nosotros, como si Dios mismo estaría rogando, estamos rogando a otros que se arrepientan. Otra vez, el soberano Dios ha ordenado que cada hombre se arrepienta. Sin embargo, a ti y a mí nos ha llamado a rogar como si Dios mismo rogase a otros que se reconcilien con Dios. La importancia del arrepentimiento en tu vida es el comienzo de tu conversión, pero no puede dejar de ser algo cotidiano en tu vida. En Hechos 2:38 vemos la Escritura que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solo quienes se arrepienten son morada de Dios y de su Espíritu. Solo el Espíritu de Dios habita en nosotros cuando hay un arrepentimiento, pero no podemos vivir después del momento de nuestra conversión como si fuéramos aquellos que merecen algo de Dios, sino que cada día nuestro clamor y nuestra oración debería empezar por: Señor, perdona mis pecados. Y alguien como algún día me dijo: pastor, no digas que eres pecador, y si no digo que soy pecador, entonces, ¿qué soy? Si yo digo que no tengo pecado, le hago a Dios mentiroso, dice Juan. Si yo digo que no tengo pecado, le hago a Dios mentiroso. Y Él no está en mí si yo creo que no soy pecador.
Pero si ese espíritu habita en mi ser, entonces al habitar en mi ser soy convencido constantemente de pecado, llevado al arrepentimiento, y para dar gloria al Señor necesito vivir una vida de humildad delante de Él y delante de los hombres. La humildad es un reconocimiento de quién soy, ni menos ni más de lo que soy, ni mayor concepto ni menor concepto de lo que soy. Una vez más pregunto, ¿esa es tu condición delante del Señor? ¿Es tu condición delante del Señor todos los días diciéndole, Señor, yo sé que no merezco nada, pero tu gracia está en mí por medio de Jesucristo? Señor, yo sé que no merezco nada. Señor, yo sé que ofendo de alguna manera tu santidad, tu presencia, pero sé que estás conmigo. Acércate al Señor de esa manera. Que todos los días de tu vida, no solamente en tiempo de pandemia, que todos los días de tu vida y de mi vida sean motivo para acercarnos al Señor humildemente, arrepentidos, reconociendo quién es Él, quiénes somos nosotros, reconociendo su gracia que es perfecta para nosotros, necesaria, urgente, pero todos los días de nuestra vida. Segunda de Corintios 7:2 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Segunda de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. No me alegro porque estén tristes escuchando este mensaje. No me alegro porque se pongan tristes escuchando esto. Algunos amigos algún momento me han dicho, hermano, en esa iglesia, en tal iglesia, realmente es una maravilla, porque uno llega y después de haber tenido tantas malas noticias y tantos momentos difíciles, entonces uno escucha un mensaje donde solamente es levantado nuestro ánimo, donde somos alegrados de alguna manera. Salimos de la realidad, dejamos de pensar en todo aquello, entonces nos alegramos por la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve alegrarnos con la palabra del Señor si no hemos sido llevados al arrepentimiento? La gente está esperando una iglesia que le distraiga. La gente está esperando una iglesia que sea como un anquilosar la conciencia, como un masaje para su conciencia. Pero la iglesia del Señor es baluarte de la verdad. Y si no lleva las vidas al arrepentimiento con su palabra por medio de su espíritu, entonces no está cumpliendo el rol que debe. No es en tiempo de pandemia que predicamos arrepentimiento. Lo hemos predicado siempre y vamos a seguir predicando. Y tú debes predicar un evangelio que empiece realmente reconociendo que el pecado es el problema. Por eso el hombre necesita arrepentirse. Pero no solamente para la conversión, sino que aparte de esto, debe caminar constantemente reconociendo que solo es un pecador y que está recibiendo la gracia y el perdón de Dios diariamente. ¿Cuántos pueden decir amén? En Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué maravilloso. Dios mismo está llevándonos a ser contristados para poder reconocer que necesitamos de su gracia una vez más. Es el amor de Dios que nos lleva a reconocer nuestra condición de pecado, nuestra urgencia del Salvador. Pero no solamente a los que no conocen a Cristo, sino a cada creyente en cada día. Si su espíritu está en ti, entonces tú sabes quién eres y quién es Dios. No podemos engañarle al Señor diciéndole, oh Dios, tú sabes que yo soy débil. Oh Dios, tú sabes que yo soy mujer. Señor, tú sabes que soy hombre. Señor, tú sabes que soy joven. Tú sabes de estas tentaciones. Tú sabes que es tan difícil no caer. Eso solamente denota una vida que no sabe de arrepentimiento. Los que viven en justificación, entonces no serán justificados. Los que viven en justificación no serán justificados. Si estás tú justificándote delante del Señor todo el tiempo por tu pecado, entonces no puedes esperar que el Señor te justifique porque ya tienes tu justificativo. Pero ese justificativo
no trae el perdón de Dios, ni trae salvación. Necesitamos acercarnos al Señor y con una decisión clara, diciendo: Señor Dios, yo necesito, Dios, de ti. Mi lucha contra mi pecado debe ser radical. ¿Por qué? Porque todos los días reconozco que he ofendido al Señor y necesito de su gracia para seguir caminando. Una vida de arrepentimiento, entonces una vida de cambio constante. Pero si ya estás sentado en la comodidad del perdón de Dios y la gracia, y esto es justificativo para pecar, entonces no conoces al Señor. Tú y yo necesitamos tomar decisiones reales delante de Dios. O vivo una vida de arrepentimiento donde cambia mi vida constantemente, o vivo una vida de justificativos, creyendo que el Señor entiende. No hay nada que podamos demandar. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados. Vivir una vida de arrepentimiento es confiar en que una vez más me acerco a Él hoy en humildad y recibo de su perdón, porque la muerte en la cruz me dio la posibilidad de recibir su perdón. Si practico el pecado, soy del diablo. Juan, si practico el pecado, soy del diablo, no soy de Dios. Pero si me arrepiento de mi pecado y no persevero en él, si la gracia del Señor me es suficiente cada día para recibir su perdón, entonces tengo una razón más hoy para darle gloria a Dios, para darle gloria al Señor, para apartarme de lo que le ofende, porque me perdonó y fui perdonado, porque me salvó y fui salvado. Y si esto es verdad en mi vida, entonces que mi vida, que mis poros, que mis obras, que mis palabras puedan reflejar a Cristo como aquel que es un hombre perdonado, aquel que refleja a su Señor, que refleja la gracia de Dios. Vivir una vida de arrepentimiento nos llevará a reconocer que somos tan perversos que aún hoy, con todo lo que Dios cambió nuestra manera de vivir, necesitamos estar atentos para no dañar a quienes nos rodean. Vivir una vida de arrepentimiento nos llevará a reconocer todo el tiempo que recibimos sin merecer su amor, perdón y su misericordia. Vivir una vida de arrepentimiento nos llevará a negarnos constantemente a nuestro egoísmo y nuestros apetitos y estar atentos a la necesidad de quien está a nuestro lado y no a nuestra propia necesidad. Vivir una vida de arrepentimiento nos llevará a perdonar y dejar pasar las ofensas de quienes son o que con intención o no nos ofenden. Otra vez digo, vivir en arrepentimiento nos llevará a perdonar y dejar pasar las ofensas de quienes con intención o no nos ofenden, ya que estamos recibiendo mucho más de Dios al respecto. Una vida de arrepentimiento estará atento a lo que recibe de parte de Dios, la abundante gracia y el abundante perdón para también compartirlo con otros. Y para terminar, vivir en arrepentimiento nos llevará a estar pendientes de que estoy haciendo mal, que debo cambiar y no creer que algo ya he logrado. Los necios creen que lo han hecho bien. Hay creyentes o que se llaman cristianos que creen que lo han hecho bien, que han llegado ya a un lugar donde pueden estar tranquilos porque han crecido en Cristo, porque han crecido en el conocimiento de la palabra, porque tienen una vida religiosa y están equivocados. La persona que no está muriendo cada día, que no vive arrepentida todo el tiempo y recibe una vez más de su gracia y recibe una vez más de su misericordia,
entonces nunca le conoció. Si has conocido a Cristo, entonces es tiempo de que tú puedas aferrarte al Señor cada día. Señor, necesito que cada día sean nuevas tus misericordias en mi vida. Señor, necesito que tu gracia me acompañe cada día. Señor, necesito tu perdón en mi vida, todos los días de mi vida. Señor, te doy gracias, porque en verdad jamás he merecido tanto amor. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida, Dios. Te doy gracias por la prueba, Señor amado. Te doy gracias por la prueba, Señor. Prueba que quebranta mi vida y me lleva a un arrepentimiento genuino. Prueba, Señor amado, que me vuelve a llevar a depender de ti, Señor. A no cerrar mis ojos, Señor, a la verdad, Dios. Que los demás me necesitan, Señor. Oh Dios amado, Señor, gracias, porque he estado escondido en mi egoísmo, Señor, y aún me he creído merecedor, Señor, de lo que he recibido hasta hoy. Pero quiero pedirte, Dios, que tu Espíritu me convenza de pecado diariamente, para acercarme a ti en verdad, Dios, y depender de tu gracia. En el nombre de Jesús, permite que mi vida sea una vida de arrepentimiento y no una vida de demandas y miseria. Te doy gracias, Señor bendito, Dios, y te pido, Padre, que guardes mi vida y la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Que cada uno de los presentes y los que aún no han podido conectarse, Dios, puedan recibir tu gracia y bendición. Guarda sus vidas, guárdales de mal, Señor bendito, Dios. Que sean prudentes, que sean sabios, Señor, en cómo viven en este tiempo, Señor. Porque somos deudores de otros por causa de tanto perdón que recibimos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gracias por estar en este tiempo juntos. Gracias por reunirse con nosotros. Gracias, Iglesia, comunidad cristiana de restauración, que estamos firmes y fieles en la obra del Señor. Que Dios siga bendiciendo tu vida y que el momento que Dios nos permita estemos congregados. Si no, hasta el día miércoles, donde pasaremos nuestro estudio bíblico. Y cualquier persona que tenga alguna necesidad, por favor, comuníquese conmigo, comuníquese directamente por WhatsApp o por celular con toda confianza. El amor del Señor esté con cada uno de nosotros y la bendición sea para tu vida, para que la compartas. Dios te bendiga y comparte este mensaje. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.